importantes estas dos. ¿Por qué? Pues porque la hemoglobina la necesitamos para transportar oxígeno. Y esa hemoglobina a su vez pues tiene hierro, entonces tiene un átomo de hierro dentro de esta estructura, por lo tanto entonces es muy importante para fijar oxígeno y fijar CO2. Por eso entonces cambié la clase de hoy, porque ya el doctor está viendo glóbulo rojo, por lo tanto entonces la voy a dejar ahí. ¿Qué es la síntesis de hemoglobina? Pues básicamente requiere la producción paralela y sincrónica ¿de quién? De este grupo hemo, que ustedes lo ven, es un grupo grande de compuestos de carbono, dobles enlaces, con acilos, con acetilos, entonces, y en el centro tiene un hierro. A esta estructura se le llama un grupo hemo. Y además, ese grupo hemo se tiene que incorporar dentro de esta, que son cadenas de proteínas que están constituidas por aminoácidos, que son cadenas alfa y beta, y entonces esas cadenas alfa y beta son las que pegan este grupo hemo para poder transportar ese oxígeno. Lo cual exige que ese aporte de hierro, síntesis de protoporfirinas, para poder hacer este anillo pirrólico y síntesis de globinas. ¿Hasta ahí me están escuchando? Sí, doctora. Bueno, esa síntesis de hemoglobina generalmente comienza entonces en el estadio de proeritoblasto. Ese estadio de proeritoblasto comienza entonces a madurar esa hemoglobina a eritoblasto basófilo, y aquí en este eritoblasto basófico y eritoblasto generalmente policromatófilo, pues comienza entonces a adherirse el hierro básicamente. Él generalmente pues madura a eritoblasto ortocrómico, y allí se puede ver con tinción especial de azules, especialmente se puede ver entonces eso, pero ya tiene incorporada la hemoglobina con toda su estructura completa, de tal manera que allí entonces deja el reticulocito y de la médula ósea y pasa al torrente sanguíneo como un glóbulo rojo maduro. Por lo tanto, esa es la forma en que se hace esa síntesis de hemoglobina para que esté incorporada dentro del hematín. De tal manera que la hemoglobina la cargamos en donde, en estos glóbulos rojos maduros que tienen esta forma bicóncava generalmente, y que es una membrana que además dentro de su estructura, dijimos, encerraba este grupo hemo metido dentro de las globulinas para formar el glóbulo rojo. De tal manera que la misión del glóbulo rojo es ¿cuál? La de proteger esa hemoglobina y poder transportar esa hemoglobina que lleva oxígeno o que carga CO2 de los tejidos. De tal manera que esa es la importante. ¿Qué es la hemoglobina? Pues la hemoglobina entonces es esta proteína que la vemos aquí girando. Es un pigmento respiratorio generalmente, elemental en el glóbulo rojo generalmente, pero es una proteína conjugada tetramérica. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene 4 cadenas, entonces entorchadas en hélices, como lo pueden ver ahí, y donde se sintetiza, pues en los hematíes, en la médula ósea. Esa hemoglobina, dijimos, ¿por qué está constituida? Pues básicamente está constituida por un grupo prostético. Dijimos, ese grupo prostético pues tiene un átomo de hierro por cada uno de esos grupos prostéticos. Ese grupo prostético, que lo llamamos grupo M generalmente, pues son cadenas de protoporfirinas que tienen hierro dentro de su estructura en forma ferrosa o en forma férrica básicamente. Por lo tanto, es un tetrapirrol y tiene 4 anillos pirrólicos que separadamente lo llamamos protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9 generalmente aprisiona en su centro ese átomo
con hierro más 2, en algunos estadios puede estar hierro más 3, que tiene 6 unidades o 6 uniones covalentes generalmente. Por lo tanto, tiene 4 que se unen a los anillos pirrólicos, uno de fijación a la cadena de la globina y uno de fijación al oxígeno o al CO2, dependiendo de dónde esté cargando. Pero en este momento es al oxígeno, si lo vamos a tener en pulmón. Cada grupo M une una molécula de oxígeno como tal, o sea, une un O2 básicamente. ¿Qué son las globinas? Además del grupo prostético tiene la globina. La globina pues son estructuras de proteínas, secuencias de aminoácidos básicamente que forman alfas hélices, alfas betas y en forma beta y alfa que hacen un glóbulo, por eso se llama una proteína globular o una proteína redonda básicamente. Conformada ¿por qué? Por 4 cadenas polipeptídicas unidas generalmente unas con otras y cada cadena está unida y tiene enlazado un grupo hemo por cada molécula. De tal manera que una globina y una hemoglobina tiene 4 anillos, 4 grupos prostéticos, 4 átomos de hierro y tiene entonces 4 globinas también. Hay 5 tipos de cadenas en esas hemoglobinas. Hay cadenas alfa, cadenas beta, cadenas delta, cadenas gamas y cadenas épsilos básicamente. Pero la proporción de globinas con cadenas alfa, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y un grupo hemo, están en proporción de 2, 2, 4, que es como la conocemos normalmente. De tal manera que tenemos este anillo pirrólico básicamente que se pega a cada una de las globinas y 4 cadenas de globinas unidas por puentes, puentes disulfuro, por enlaces de Van der Waals, por puentes de hidrógeno entre sí, pues forman la hemoglobina completa que se empaqueta en el glóbulo rojo y la transportamos. ¿Qué es lo más importante de esta hemoglobina? Que ese grupo central, grupo hemo, generalmente se encuentra en cada molécula de ese grupo hemo, básicamente, que es capaz de captar oxígeno o de captar CO2. De tal manera que allí tenemos que en las globinas tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, básicamente. Y el anillo pirrólico en cada una de ellas. Esta es la estructura, generalmente conocemos 2 estructuras, una cuando está con oxígeno y otra cuando no tiene oxígeno, y ella se mueve generalmente con sus cadenas en esta forma, haciendo que esas globinas generalmente cuando está con oxígeno se llama oxihemoglobina y está en una forma relajada, o también la podemos tener cuando esa hemoglobina no tiene oxígeno, se conoce como desoxihemoglobina, está cargada de CO2 y tiene una forma tensa básicamente. ¿Cómo generalmente esa hemoglobina entonces existe en esas 2 formas? ¿Qué es lo más importante? Que generalmente partimos, cuando la hemoglobina la tenemos hacia el pulmón, partimos de una hemoglobina tensa. ¿Por qué? Porque viene cargada de CO2. Ella generalmente hace un giro conformacional en cualquiera de sus cadenas y comienza a enlazar, porque en el pulmón hay mucha presión de oxígeno, entonces comienza a enlazar oxígeno y va pasando cooperativamente. Si una enlaza oxígeno, todas las otras globinas inmediatamente enlazan oxígeno y pasa de una forma tensa a una forma relajada. De tal manera que en esta forma nosotros cooperativamente podemos unir oxígeno. Y lo mismo pasa al contrario. Si estamos en los tejidos, esta forma relajada que va cargada de oxígeno a medida que la presión parcial de oxígeno baja en los tejidos, pues comienza también a soltar oxígeno
y se va convirtiendo en esta forma tensa que carga entonces CO2 básicamente. Por eso es que esa oxihemoglobina básicamente cuando une oxígeno generalmente, que une oxígeno, esa hemoglobina en la sangre arterial generalmente va a unir oxígeno y está en su forma relajada. ¿Dónde? Pues en el pulmón. De tal manera que esa unión de oxígeno desplaza ese átomo de hierro en esta forma de modo coplanar, o sea que lo estira un poco hacia abajo y también estira esta histidina que está unida a ese átomo de hierro para formar esta forma planar básicamente, que le da la forma relajada al oxígeno y que a la hemoglobina y que permite que los oxígenos básicamente por cooperatividad, por uniones electrostáticas, hace entonces que nosotros peguemos a esa hemoglobina el oxígeno. ¿Qué pasa con la desoxihemoglobina ya en los tejidos? O sea, venimos con una hemoglobina aquí oxigenada, pero cuando llegamos a los tejidos, ese grupo M que venía relajado, ahora se va a convertir en una desoxihemoglobina, una hemoglobina, digamos, no relajada, tensa. ¿Por qué? Porque básicamente la posición entonces de ese grupo hemo que jaló la histidina se suelta, ya la histidina generalmente pues ya no tiene esa forma coplanar, sino que se engloba básicamente hacia arriba, permitiendo entonces que ese hierro no es coplanar con el resto del grupo de hemo debido a esa asociación de cadenas de histidina básicamente. ¿Y qué es lo que une? Pues une aquí CO2. Queda claro entonces cómo la hemoglobina de su forma relajada puede pasar a esa forma tensa. Y esa unión entonces dijimos se hace cooperativamente dependiendo de qué, de la presión parcial que exista. En los alvéolos hay alta presión parcial de oxígeno, va de tensa a relajada porque cooperativamente une oxígeno y en los tejidos va de relajada a tensa porque ya no hay tanta presión de oxígeno. Eso permite entonces que nosotros zafemos rápidamente oxígeno de esa molécula de hemoglobina. De tal manera que cuando nosotros hacemos esta curva de disociación de la hemoglobina con un porcentaje de saturación alta, en el pulmón la hemoglobina básicamente está saturada de oxígeno en un 97%. Pero cuando empieza a recorrer hacia los tejidos, en un 75% de saturación de oxígeno, comienza a soltar oxígeno y cuando baja a un porcentaje de saturación del 25%, donde la presión parcial es menor, ese oxígeno generalmente se suelta cooperativamente a los tejidos para que esos tejidos oxigenen básicamente. Entonces siempre vamos en esa curva de disociación de la hemoglobina con saturación al 97% en el pulmón y baja a una saturación del 20-25% en los tejidos para que ella suelte el oxígeno y pueda cargarse de CO2. ¿Queda claro hasta ahí? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, cuando más sube la presión parcial de oxígeno, hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea que le es más fácil unir oxígeno. ¿Dónde? Pues en el pulmón. Y cuanto menor presión tiene el oxígeno, pues menor afinidad tiene por recoger oxígeno, lo está soltando más bien y se carga de CO2. De esta manera se irá desaturando esa hemoglobina
y se va cargando de CO2 para llegar allá. ¿Qué es la hemoglobinogénesis? La hemoglobinogénesis es la síntesis no solamente del anillo pirrólico, de las protoporfirinas en el grupo hemo que incorporan hierro, sino también la síntesis de la globina como proteína. ¿Para qué? Para que tanto el grupo hemo como la globina hagan la hemoglobina completa. ¿Cómo se hace la síntesis del grupo hemo? Esa síntesis del grupo hemo empieza dentro de la mitocondria. En la mitocondria tenemos un aminoácido que se llama glicina, que es uno de los aminoácidos más simples. Esa glicina generalmente más un succinil-CoA, que es un acetilo unido a la coenzima A generalmente, pues entonces allí por una enzima que se llama la aminolevulinato sintasa, como enzima y acompañada de un cofactor que es la vitamina B6, se convierte entonces en este complejo que se llama aminolevulinato sintasa, donde se realiza dentro de la mitocondria. Ese aminolevulinato sintasa, básicamente por otra enzima que se llama aminolevulinato sintasa deshidrogenasa, produce los anillos de porfobilinógeno. Esos anillos de porfobilinógeno salen de la mitocondria y van al citosol. En el citosol se produce una desaminación. ¿Qué quiere decir? Quitamos grupos aminos de ese anillo por una deaminasa y lo convertimos en uroporfirinógeno 3. Ese uroporfirinógeno 3 por una isomerasa, que es una isomerasa, cambia la estructura de la forma del anillo y lo convierte en coproporfirinógeno 3, donde en el citoplasma. Este coproporfirinógeno 3, una vez que se forma con esta deaminasa y esa isomerasa, entra dentro de la mitocondria nuevamente y por acción de una descarboxilasa, o sea, le quitamos un grupo carboxilo, se doble en la COOH y lo convertimos en protoporfirinógeno 3. Ese protoporfirinógeno 3, por una oxidasa que le mete dobles enlaces, lo convertimos en protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 recibe el hierro que tenemos almacenado, el hierro que comemos de la alimentación y por acción de una enzima que se llama hemosintetasa, lo convertimos entonces en un hemo básicamente. Ese hemo básicamente, si me devuelvo por aquí, ese hemo está aquí, ese hemo, entonces formó esto, el anillo tetrapirrólico para pegarse a la proteína. Por eso es que es tan importante entonces que este grupo hemo se forme en unión mitocondrial y en unión citosólica para poder sintetizarse. Entonces, ¿cómo se forma la hemoglobina completa? Pues dijimos, el hierro entra de la alimentación, ya lo vamos a ver cómo se absorbe ese hierro en la alimentación, en las células, lógicamente, que producen la síntesis de esa globina y hacemos la síntesis de la protoporfirina. De tal manera que dijimos la glicina en la mitocondria salía alfa-aminolevulinato, porfirinógeno, uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, y el hierro que entraba de la alimentación se pegaba entonces al grupo hemo para que este grupo hemo formara entonces con estas cadenas de aminoácidos alfa y beta la hemoglobina completa, que en los adultos tiene 2 cadenas alfas y 2 cadenas beta, formando que entonces este conglomerado de 2 cadenas betas, 2 cadenas alfa, básicamente en ese anillo. En esa forma se hace la síntesis de esa proteína tetramérica constituida por 2 unidades de cadenas homólogas alfa, 2 cadenas beta
cada una de las globinas va a contener un grupo hemo dentro de esa estructura y a su vez entonces 4 cadenas de globina con 4 anillos tetrapirrólicos forman la hemoglobina. ¿Hemoglobina qué? Encargada de transportar los gases. Esos en electroforesis básicamente de hemoglobinas, pues nosotros podemos tener hemoglobinas que pueden ser normales. En el embrión, generalmente, cuando estamos en procesos de gestación, en el embrión pues tenemos la hemoglobina Glover con cadenas, mire que están más altas aquí en el saco vitelino, las cadenas alfa y las cadenas gamma, y también tenemos hemoglobina Glover 2 unidades alfa, 2 unidades épsilon básicamente. Pero a medida que va creciendo y va pasando al hígado, al vaso y a la médula ósea, pues se van estableciendo entonces las cadenas beta básicamente. En el neonato podemos tener 3 clases de hemoglobina: hemoglobina F, hemoglobina A1 y hemoglobina A2. Cada una con cadenas alfas, 2 cadenas alfas, pero cambian las cadenas básicamente en el neonato. El 80% de los neonatos tienen una cadena gamma generalmente y una cadena alfa en esa hemoglobina F, 2 cadenas alfa, 2 cadenas betas en el 80%. La A1 tiene 2 cadenas alfas y 2 betas que constituyen el 20% de esos neonatos, y solamente el 0,5% cambia entonces esas cadenas betas por alfa, por 2 cadenas delta. Y en el adulto que tenemos, el 97% de los adultos tenemos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta en la hemoglobina A1, pero hay un 2% de personas que cambia esas betas por delta y se llama hemoglobina A2, y menos del 1% cambia ese delta y ese beta por un gamma. Entonces tenemos hemoglobina F. Esas son las clases o las clases normales de hemoglobina. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Cómo se hace el metabolismo del hierro? Y dijimos, el hierro es crucial para la función de todo el organismo, de tal manera que necesitamos hierro para la síntesis de hemoglobina, para el crecimiento de los epitelios, para el metabolismo celular, para elementos claves de enzimas que intervienen en los procesos de óxido-reducción, como son las catalasas, peroxidasas, los citocromos en las mitocondrias. Entonces allí tenemos que tener hierro en todas estas estructuras. Por eso es que es tan importante ese hierro. ¿Por qué? Porque tiene un alto potencial mitogénico y alta demanda de energía. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos. ¿Cómo es la distribución de ese hierro corporal? Dijimos entonces que el contenido total de hierro está entre 3,5 y 4,5 gramos, y que el hierro funcional, pues ¿dónde lo vamos a encontrar? En la hemoglobina, que es la que lleva el glóbulo rojo, mioglobina, que está oxigenando el tejido muscular, enzimas y transferrina, que es una proteína de almacenamiento. Allí tenemos el 80% del hierro, donde lo tenemos pues en la sangre, en los tejidos, en el músculo y en el plasma sanguíneo, con concentraciones diferentes. En la sangre mucho, y va descendiendo a medida que en el plasma lo encontramos en menor cantidad. Y tenemos hierros de depósito, básicamente, que son la ferritina y la hemosiderina. Esta transferina, perdón, era la de transporte, básicamente, que ya la vamos a ver, la hemosiderina y la ferritina, que se guardan como depósitos en el hígado, está en un 20%, la encontramos también almacenada principalmente en hígado, pero también podemos tener en vaso, en médula ósea, en cerebro y en músculo esquelético, y conforma más o menos 1000 miligramos aproximadamente. Entonces, esa distribución de hierro en un 80%, dijimos, la tenemos en hemoglobina en una altísima proporción, en enzimas y en mioglobina en el 10%.
En el depósito la tenemos como ferritina y hemosiderina, y la transferrina la tenemos transportando en el plasma sanguíneo en 0,1 y 0,2% básicamente. Con un contenido total, ya dijimos, de 3 a 4 gramos. ¿Dónde encontramos hierros? Pues ya lo pueden ver, lo encontramos principalmente como hierro en las vísceras, hígado, parrilla, riñón rellenas allí, porque tienen sangre generalmente. En las carnes rojas encontramos hierro, en el pescado, en los huevos y en alimentos vegetales como leguminosas, frijol y soya básicamente. ¿Cómo varía entonces el hierro? El hierro generalmente, una dieta normal, pues nos va a aportar de 10 a 20 miligramos básicamente al día de hierro, pero el porcentaje de absorción es solamente del 10%, o sea, 1 o 2 miligramos día. Los requerimientos también varían, generalmente el embarazo y la lactancia tiene una demanda mayor de hierro, aumentadas demandas donde entonces en la lactancia, en el embarazo, en los recién nacidos, generalmente en los tratamientos con eritropoyetina hay una gran demanda, y cuando hay sangrados abundantes pues hay mayor demanda de hierro. El contenido total ya dijimos 3,5 a 4,5 gramos generalmente, que equivalen a 40 o 50 miligramos por kilogramo de peso, y el hierro generalmente de la hemoglobina constituye la mayor cantidad de ese hierro funcional. ¿Cómo lo eliminamos? Pues solamente 1 o 2 miligramos día, que es lo que absorbemos básicamente por descamación de la piel y del intestino, no se elimina de otra manera, y por pérdidas sanguíneas generalmente, más en las mujeres que tienen sangrado menstrual. ¿Cómo es esa cinética entonces del hierro básicamente? El hierro, ¿dónde lo absorbemos? Cuando lo ingerimos de los alimentos, en el duodeno y en el yeyuno proximal. Ese hierro que viene de la dieta se encuentra principalmente en estado férrico, que quiere decir en estado de hierro más 3, no como hierro hemínico, que es de hierro más 2. Entonces es incorporado generalmente a través de productos farmacológicos cuando estamos haciendo suplementos de hierro, o si no por sales ferrosas generalmente. El pH ácido constituye y contribuye básicamente a la reducción de este hierro más 3. Entonces ya lo vamos a ver cómo ese pH ácido permite entonces que nosotros hagamos la reducción de hierro férrico a ferroso. ¿Qué alimentos generalmente afectan la absorción de hierro? Facilita la absorción de hierro la vitamina C y el hierro férrico, o sea, ese hierro que está como más 3 básicamente. El hierro que viene de quién, en las carnes y en las vísceras y en los complementos de sangre. ¿Quiénes inhiben esa absorción de hierros? Todos los antiácidos, y somos generalmente facilitadores nosotros mismos. Tenemos acidez, antiácido. Comemos algo, antiácido. Entonces, ojo, que nos está inhibiendo la absorción de hierro. Los quelantes, básicamente, la fibra alimentaria que tiene lignina, algunos fitatos, generalmente de cereales, maíces, trigos, arroz, y taninos como el té y el café nos inhiben la absorción del hierro. Oxalacetatos de verduras, de hojas verdes y de remolacha nos inhiben también esa absorción de hierro. De tal manera que ese hierro de la dieta lo podemos tener como hierro hemínico proveniente de carnes y vísceras, y la disponibilidad es muy alta, 20-30%, pero podemos tener hierro no hemínico, producto entonces de la absorción de hierro de las verduras en su forma férrica, que debe ser reducido a su forma ferrosa, hierro más 3, hierro más 2, para poder que lo absorbamos. ¿En dónde lo encontramos? El hierro no hemínico en legumbres, en cereales, en huevo, y tiene una disponibilidad menor. Por eso es que hay que comer un poco de vísceras, básicamente. ¿Cómo es la regulación de esa absorción del hierro? Ese hierro generalmente
no tiene manera de excreción del organismo que no sea la descamación, y la absorción de hierro está estrictamente regulada. De tal manera que esa regulación de la absorción del hierro ferroso ocurre en dos interfaces del epitelio intestinal, que es la membrana apical y la membrana vasolateral de esos enterocitos, básicamente. Esa regulación de la absorción de hierro en esas membranas apical y vasolateral, pues básicamente entonces interfiere en esa molécula. ¿Por qué? Porque tenemos entonces una cantidad de mecanismos en la superficie apical de los enterocitos que convierten el hierro más 3 en hierro más 2 por acción de una ferroreductasa que se llama citocromo B duodenal, básicamente. Y la proteína, que es un transportador HCP1, que es un transportador de ese hierro hemínico, básicamente. Y una vez está en el interior de la célula intestinal, ese grupo heme es clivado por una hemooxigenasa, generalmente liberándose de manera que ese hierro inorgánico entre a la estructura tetrapirrólica, o sea, que se pegue al anillo que acabamos de ver que formamos, o que provenga de los depósitos que están guardados de esas almacenes de ferritina, básicamente, que tenemos allí. Y en la superficie vasolateral del enterocito, pues generalmente se acelera ese hierro para ser transportado por la ferroportina a través de esa membrana vasolateral, y también ese hierro es reoxidado nuevamente cuando pasa esa superficie vasolateral por una proteína que se llama la efaestina ferrooxidasa, lo va a convertir otra vez en hierro férrico para poderlo pasar. Y lo unimos aquí a la transferrina, que es la proteína plasmática o el carro que transporta ese hierro hacia todos los tejidos. Aquí tenemos entonces esas proteínas que les acaban de ver. Aquí las tenemos, las pueden leer cada una. Ellas están o en los enterocitos o o están en las células intestinales, en las células duodenales, y lo que hacen entonces es permitir la incorporación del hierro en esas globinas, la oxidación del hierro. Aquí lo voy a explicar entonces en esta gráfica. Nosotros traemos hierro Noem, que dijimos ese hierro Noem venía de las verduras y de los huevos y de las frutas. De tal manera que tenemos un primer transportador que se llama el N-carry en proteína 1, que entra el hierro M generalmente, que entra ese hierro dentro de las células intestinales. Y en la luz intestinal aquí también tenemos entonces otro transportador que se llama el transportador de metales divalente, que coge este hierro que venía entonces de la alimentación o de las reservas, básicamente, y esta ferroreductasa lo convierte de hierro más 3 en hierro más 2. El único que entra dentro de la célula transportado por este transportador es el hierro más 2. Una vez que ese hierro más 2 y el hierro Noem también, o el hierro En que entró, que está como hierro más 2, es el que se va a incorporar básicamente, el que vamos a absorber básicamente. Ese hierro más 2 en la membrana vasolateral, esta era la membrana apical del enterocito, el que venía de la alimentación en la luz con el intestino. Y esta es la membrana vasolateral. En esa membrana vasolateral está esta ferroportina 1, que hace que este hierro más 2 entonces se pueda absorber y llegue ¿a dónde? A la sangre. Pero en la sangre entonces hay otra proteína que se llama la efaestina, que va a regular entonces esa oxidación, acompañada con la epsidina, que modula la concentración de hierro y lo convierte de hierro más 2 en hierro más 3. Este hierro más 3 se le pega
a esta proteína que se llama la transferrina, para que pueda esta transferrina circular por todo el torrente sanguíneo y llevar el hierro a donde lo necesita. ¿Dónde? A formar mioglobina, a formar enzimas, a formar hemoglobina en la médula ósea. Por lo tanto, entonces, dentro del enterocito, el mineral puede tener dos destinos: ser almacenado también como ferritina y excretado en las heces cuando se produce la descamación de los eritrocitos senescentes, o ser transferido por la ferroportina a través de la membrana vasolateral al plasma, proceso en el que se requiere la actividad de esta ferrooxidasa de efaestina para que pueda ser transportado por la transferrina al plasma sanguíneo. Entonces, en esa forma, nosotros este hierro básicamente pues lo incorporamos dentro de la célula. Esta es la efaestina que hace entonces, y la ferroportina, que permiten entonces que ese hierro más 2 que llegó de la alimentación lo convirtamos en hierro más 3, para que ese hierro más 3 se incorpore dentro de la transferrina y podamos entonces después almacenarlo como ferritina básicamente. Ese hierro E, pues es la proteína transportadora que permite entonces que proteína transportadora nos meta ese hierro dentro de la estructura, lo reduzca de hierro más 3 a hierro más 2, o estas citocromo B duodenales y reductasas también en el intestino lo van a reducir de hierro más 3 a hierro más 2. En esa forma, nosotros dentro del enterocito incorporamos el hierro de la dieta para poderlo transportar a través de esta transferrina, o poderlo almacenar o poder formar compuestos. ¿Qué es entonces esa ferroportina? La ferroportina, en contraste con las múltiples vías de ingreso, es el único mecanismo que me permite extruir. ¿Qué quiere decir extruir? Sacar el hierro de la membrana, generalmente en el hierro de, digamos así, de absorción. De tal manera que esa ferroportina 1 es utilizado por todos los tipos de células que ingresan hierro y que va hacia el plasma básicamente. Esa ferroportina está expresada ¿en dónde? ¿En dónde podemos tener ferroportina que nos va a sacar hierro de la célula hacia el plasma sanguíneo? En los enterocitos duodenales que absorben hierro, en los macrófagos que reciclan el hierro a partir de los eritrocitos senescentes, los hepatocitos que almacenan hierro, y la placenta, donde participa en la transferencia de hierro de la madre al feto. De tal manera que allí tenemos que está esa ferroportina. ¿Dónde la tenemos esa ferroportina? Dijimos en la membrana vasolateral de las células. Parece ser el principal punto de regulación de la absorción de hierro, y junto con la hepcidina van a oxidar nuevamente ese hierro para poderlo transportar. ¿Qué es la hepcidina? Pues la hepcidina también es otra proteína que regula la exportación de hierro hacia el plasma, a fin de que de evitar una sobrecarga del hierro básicamente en el plasma sanguíneo. ¿Qué hace la hepcidina? Pues regula la secreción generalmente de los RNA mensajeros que producen esta proteína generalmente. De tal manera que si nosotros tenemos mucho hierro, pues vamos a tener más hepcidina que nos va a oxidar ese hierro para pegarse en la transferrina. De tal manera que esta hepcidina básicamente, la cual a su vez controla las concentraciones también de ferroportina en la superficie de ese enterocito. ¿Por qué? Pues porque le dice: no me saque más hierro, entonces deténgame la producción de esa ferroportina, no me saque más hierro porque no lo necesito. Entonces, además de oxidar,
ella controla la ferroportina para que no saque al plasma sanguíneo grandes cantidades. De tal manera que esta unión hormona-proteína ferroportina 1 induce la internalización, o sea, que mete esa ferroportina al interior del enterocito de la célula que está exportando, lo degrada para que así no exporte más. De tal manera que es una hormona peptídica liberada entonces por los patocitos básicamente, que es esa hepcidina. De tal manera que si nosotros en la alimentación o en el almacenaje tenemos entonces grandes cantidades de hierro, pues la extrusión de ese hierro básicamente o la salida de ese hierro me genera entonces la síntesis de hepcidina que me controla la liberación de hierro del plasma sanguíneo y a su vez la concentración de hierro en el plasma sanguíneo también me controla la producción de hepcidina y de ferroportina. Entonces, en esa forma nosotros controlamos la concentración de hierro básicamente. Además de la ferroportina 1, la extrusión del hierro al plasma y la subsecuente ligación a la transferrina requiere asimismo de ¿quién? De una enzima que se llama las oxidasas multicobre, que son las que convierten entonces ese hierro más 2 que nosotros trajimos almacenado de la digestión en hierro más 3 para que se pegue entonces en esta transferrina. De tal manera que allí tenemos que la efaestina también es esa ferrooxidasa comprometida básicamente en la extrusión del hierro de los enterocitos duodenales. Y es casi homóloga ¿a quién? A esa ceruloplasmina que nosotros tenemos como ferrooxidasa, comprometida también en la extrusión del hierro de los hepatocitos y de los macrófagos. Entonces también es homóloga, pero en el intestino básicamente se llama la efaestina. Esta efaestina que va a permitir que esta ferroportina actúe o no actúe. De tal manera que en esta forma nosotros, es en ese transporte de hierro que es transportado generalmente por esta proteína, que lo hicimos entonces con hierro que entramos de la alimentación, esta ferroportina lo sacó al plasma sanguíneo junto con la hepcidina y las oxidasas lo pasamos de hierro más 2 a hierro más 3, se lo pegamos a la transferina. El hierro liberado entonces por absorción en los enterocitos se une a los sitios libres de esa proteína transportadora de hierro que se llama la transferrina. Entonces esta transferrina comienza a circular por todo el torrente sanguíneo llevando ¿qué? Llevando hierro para que o bien lo almacenemos en el hígado o en algunos tejidos o bien lo transportemos a las células que necesitan. ¿Qué es la transferrina? Pues es una proteína globular, una proteína redonda sintetizada en el hígado y en el sistema monocítico y macrofágico del sistema retículo endotelial. Tiene una vida media de 8 a 10 días generalmente. El 1% del hierro corporal se encuentra unido a esa transferrina, transporta hierro en forma férrica, o sea, hierro más 3, el absorbido en el duodeno y en el yeyuno proximal, y es liberado o liberado del hígado, también es transportado por esa transferrina y derivado también del catabolismo de la hemoglobina. Todo suelta hierro para poderlo transportar. Presenta 3 formas esa globulina llamada transferrina. Una primera forma que se llama apoférrica, que es apotransferrina, que es la transferina que no transporta hierro, está sin hierro. Otra que es monoférrica, tiene un radical para fijar hierro más 3, es menos efectiva para donar hierro a los tejidos, y hay otra que es la diférrica, que es la más común, tiene 2 radicales para fijar hierro más 3.
de tal manera que la cantidad de hierro requerida diariamente es captada ¿de quién? De esa transferrina en las células del lumen intestinal, por allí lo absorbimos y en los lugares de degradación de la hemoglobina, como es el sistema monocítico macrófago. Esta proteína transporta y cede hierro generalmente ¿para qué? Pues para la síntesis de hemoglobina, para la síntesis de enzimas que necesitan hierro, como todos esos citocromos en la mitocondria básicamente. Esa transferrina, dijimos entonces, transporta el hierro por toda la circulación, básicamente ¿hacia dónde? Pues hacia las células que lo necesitan o hacia los sitios de almacenamiento donde lo requieren. ¿Para qué? Pues para que vuelvan a sintetizar hemoglobina, mioglobina y citocromos básicamente. Ese transporte de hierro generalmente hacia los depósitos, pues entonces se puede intercambiar, de tal manera que ese compartimiento funcional, las células que sintetizan componentes que requieren hierro como la hemoglobina, la mioglobina, pues reciben entonces el hierro bien sea de absorción o bien sea de los compartimientos de depósito, generalmente en el hígado y en ese sistema monocítico macrofágico que incorporan entonces la ferritina y la hemosiderina para que entonces podamos hacer. De tal manera que en esa forma nosotros podemos transportar en el plasma sanguíneo relativamente es un comportamiento pequeño, digamos así, que puede ser recambiado cada 3 horas aproximadamente. Entonces, en esa forma nosotros podemos hacer ese transporte de hemoglobina, de tal manera que nosotros absorbemos en el yeyuno 1 o 2 miligramos, lo llevamos por la transferrina en más o menos 3 miligramos. También podemos traer del hígado una gran cantidad de hierro. ¿Para qué? Pues para que vaya al músculo como mioglobina, para que hagamos pérdidas digestivas y por menstruación de hierro, o bien lo podemos traer del sistema retículo endotelial. Entonces ese hierro entró a la médula ósea, hizo la síntesis de glóbulos rojos y en esa forma nosotros entonces con esos glóbulos rojos que ya van perdiendo su actividad, pues volvemos otra vez a llevarle a la transferrina hierro para ser transportado. De tal manera que en esta forma nosotros con la transferrina transportamos el hierro de la alimentación y lo podemos sacar 1 o 2 miligramos por pérdida, pero hierro que va bien sea para la síntesis de hemoglobina, para hacer ferritina como hierro de reserva de hierro o para todos esos procesos de enzimas que requieren entonces ese hierro. ¿Qué pasa con esos valores de hierro? Esos valores de hierro, ¿de qué dependen? Entonces, dependen de la sideremia, que representa la cantidad de hierro circulante unido a la transferrina, que el valor de referencia debe estar entre 50 y 150 microgramos por decilitro. Pero ¿para qué se mide la sideremia? Básicamente que representa esa cantidad de hierro, para saber en las anemias qué pasa. Entonces, en una anemia sideroblástica y en una talasemia, la sideremia, este valor está aumentado, pero en una anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica, esa sideremia está disminuida. ¿Qué más tenemos que saber entonces en esos valores de referencia? La capacidad de combinación de la transferrina, ¿sí? Esa capacidad de combinación de la transferina es una medida indirecta de la transferrina, de cuánto está circulando transportado por la transferrina y más o menos tiene entonces concentraciones de 300 a 360 microgramos por decilitro. ¿Por qué es importante esta capacidad de combinación de transferina? Porque en una anemia ferropénica la vamos a encontrar aumentada y en una anemia por enfermedad crónica la vamos a encontrar disminuida. ¿Por qué también se tiene que conocer el porcentaje de saturación de la transferina? Porque ¿cómo se calcula? Pues es la sideremia, esta que teníamos aquí,
por 100 dividido que la capacidad de combinación de la transferrina, y eso me tiene que dar entre 35 y 50%. ¿Dónde la vamos a tener aumentada? En la administración y desproporcionada de hierro, en la anemia sideroblástica y en la anemia hemolítica, y la vamos a tener disminuida en la anemia ferropénica y anemia por enfermedad crónica. Por eso es que es tan importante conocer entonces la cantidad del hierro con la sideremia, con la capacidad de combinación y con el porcentaje de saturación. Porque, ¿qué pasa en una anemia hipocrómica? Mire, en una anemia hipocrómica, ¿me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctora. En una anemia hipocrómica hay baja síntesis de hemoglobina. Y si hay baja síntesis de hemoglobina, ¿qué puede suceder con el hierro? Entonces, puede haber una deficiencia absoluta de hierro más 2, en donde aparece en una anemia ferropénica, tiene la sideremia baja, tiene la capacidad combinatoria mayor de 360 microgramos por decilitro alta y tiene el porcentaje de saturación menos de 10%. Entonces, por eso es que es tan importante. Pero también en esa anemia hipocrómica puede haber deficiencia relativa de hierro, básicamente ese hierro ferroso. Por lo tanto, tenemos anemia por enfermedad crónica, la sideremia sigue siendo baja, la capacidad combinatoria ahora es menor de 300 microgramos y el porcentaje de saturación puede estar entre 10 y 20. Pero también puede pasar de que haya deficiencia de la síntesis o de las protoporfirinas o de la globina. Si hay deficiencia en la síntesis de las protoporfirinas, puede aparecer una anemia sideroblástica, en donde la sideremia es alta, básicamente, la capacidad combinatoria también está dentro de los límites normales, porque dijimos estaba entre 300 y 360, y el porcentaje de saturación, mire, está entre 38 y 50, y aquí lo podemos tener aumentado. Y la capacidad, y en las talasemias, cuando hay deficiencia de las globinas, la sideremia es alta, la capacidad combinatoria puede estar normal, pero la saturación, el porcentaje de saturación puede estar dentro de estos rangos, y dijimos el porcentaje de saturación básicamente era entre 35 y 80, o sea que se puede aumentar. En esa forma nosotros tenemos que conocer entonces la sideremia, la capacidad combinatoria y el porcentaje de saturación. ¿Para qué? Pues para saber exactamente cómo podemos entonces tener ese hierro en el organismo. En el almacenamiento, ¿qué pasa? Pues los hepatocitos y las células del sistema retículo endotelial son los encargados básicamente en gran proporción de almacenar hierro. De tal manera que los hepatocitos obtienen el hierro fundamentalmente a través de la vía plasmática transportado por la transferina o de la absorción intestinal. Y el sistema retículo endotelial lo obtiene fundamentalmente el hierro por reciclar el hierro del grupo hemo que se libera después de esa eritrofagocitosis y la reutilización del hierro. De tal manera que aproximadamente la cuarta parte de ese hierro del organismo es almacenado en los hepatocitos, en los macrófagos del vaso, en el hígado y en la médula ósea. El hierro libre es tóxico para la célula, por eso no podemos tener esas sideremias tan altas y esos porcentajes, porque nos pueden producir lesiones tisulares y nos van a producir especies reactivas de oxígeno que van a ser responsables de múltiples daños y que van a llevar a producir hemocromatosis. De tal manera que el cuerpo humano ha establecido mecanismos de protección para ligar ese hierro en los diferentes comportamientos. De tal manera que ese almacenamiento, esa incorporación del hierro básicamente, pues va a tener receptores de transferrina y fagocitosis de eritrocitos para poder allí tener entonces ese reciclado de hierro. ¿Qué son los receptores de transferina? Pues aquí los podemos ver, parece como si fuera una inmunoglobulina,
son glucoproteínas situadas en la mayoría de las células, especialmente en las células eritroides. Su función es la de unir transferrina, básicamente, localizada donde en los hepatocitos y en las células precursoras de los eritrocitos. Esos receptores de transferrina pues tienen un número y estabilidad en la superficie de las células y son los primeros determinantes en los tejidos de la captación de hierro. De tal manera que estos receptores no solamente son importantes para facilitar el acceso del metal, esencial para la síntesis de todos estos complejos que lo necesitan, sino que además tiene el rol crítico en la liberación de hierro del complejo de esa transferrina al interior de la célula. Por eso es que es tan importante, básicamente. Esa incorporación celular de hierro a través de esos receptores de transferrina, básicamente, pues entonces tienen un paso complejo. ¿Por qué? Porque tienen que o volver otra vez a incorporar ese hierro más 3 que está en la transferina, y eso lo hace por varias etapas. Una primera es la interacción de ese complejo hierro más 3 unido a la transferina con los receptores que acabamos de ver, y el otro es el complejo que se internaliza, se invagina en la membrana por mecanismos de endocitosis, que de tal manera que forman una vesícula denominada sideroma. Y en el interior del sideroma se producen cambios de pH básicamente para que nosotros con este transportador DMT1 lo llevemos nuevamente al citosol de la célula donde lo queremos transportar, y se une a la protoporfirina para unirlo a la protoporfirina para formar el grupo hemo, o bien para almacenarlo en la hemosiderina o ferritina. De tal manera que en esa forma y la transferrina sin hierro se llama apotransferina y se libera hacia la circulación plasmática. Entonces, ¿qué pasa con esos receptores que acabamos de ver? Esos receptores TFR1 son estos receptores que reciben el hierro que está unido a la transferrina. Y además, este es un transportador, dijimos, transportador de MT1. Todo esto se invagina, se exponen en la membrana, se invaginan, se recubren de clatrina y se meten dentro del citoplasma de la célula. Una vez que está metido dentro del citoplasma de la célula, que se forma un endosoma, ese endosoma entonces abre unas compuertas en la membrana. ¿De quién? De hidrógeno, permitiendo que sea una bomba de protones de hidrógeno para que entre hidrógeno dentro de ese endosoma y se haga el pH ácido. ¿Qué hace ese pH? Pues baja a un pH de 5 más o menos, y a ese pH de 5, este receptor que tenía la transferrina unida con el hierro, pues suelta el hierro. Y ese hierro no se puede quedar en ese endosoma. Ese hierro básicamente, entonces, por este transportador que también imaginamos que es el transportador DMT1, saca el hierro más 2 al interior de la célula. ¿Liberado por qué? Pues de la transferrina, que lógicamente esta transferrina ya sin hierro se convierte en apotransferina, que va al plasma sanguíneo. Y este hierro va a la mitocondria. ¿Para qué? Pues para empezar a formar el anillo tetrapirrólico, pegar el grupo M y formar entonces ese hemo en el citosol mitocondria de las células básicamente. O bien, si no necesita formar nuevo grupo M, pues entonces ese hierro lo almacena en forma de ferritina o de hemosiderina, ¿en donde? Pues en el hígado o en las células eritroides. Y a eso se le conoce como el ciclo de la transferrina. Nuevamente, si hay necesidad de hierro, vuelven y se exponen el transportador, los receptores, para captar nuevamente e invaginar ese hierro. Esa captación de hierro por los hepatocitos generalmente toma el hierro de la circulación que dijimos unido a la transferina o proveniente de la absorción intestinal a través de esos receptores, y hace la internalización
hace entonces la ligación y allí entonces ese hierro que desempeña un papel en la detención de esa reserva de hierro corporal en asociación con otras proteínas, pues básicamente es transportado por esta ferroportina hacia donde, pues hacia nuevamente el exterior para poder tener adquisición o hacia esas moléculas básicamente. De tal manera que estos precursores eritroides hacen ingresar el hierro ligado de la transferina, el hierro unido a la transferina es internalizado, dijimos, en el interior se formó ese sideroma que lleva hierro a las mitocondrias para producir ese anillo de protoporfirina 9 que se convierte en grupo hemo o que puede ser almacenado básicamente. Entonces, en esa forma nosotros podemos obtener hierro básicamente por ese transporte. En el retículo, en las células macrofágicas del retículo endotelial, se introducen indirectamente ese hierro mediante ¿qué? Mediante fagocitosis. Entonces, un glóbulo rojo senescente se invagina dentro de las células del retículo endotelial y allí entonces también abre la compuerta de protones de hidrógeno, vuelve otra vez, acidifica ese sideroma y básicamente libera hierro que es transportado entonces por ese transportador de MT1, lo saca como lo puede almacenar en forma de ferritina o lo puede exportar. ¿Para qué? Pues para poderlo otra vez reutilizar. Durante la destrucción normal de los eritrocitos, el hierro es reutilizado y este se libera de las células retículo endoteliales y se unen a la transferrina para nuevamente ser transportado a las mitocondrias generalmente o a la médula ósea eritroide. ¿Para qué? Pues para la síntesis de hemoglobina por esos eritroblastos. En esa forma nosotros hacemos esa recirculación de ese hierro. El principal sitio de expresión, pues básicamente de esa ferritina, pues lógicamente va a ser entonces los enterocitos duodenales, los hepatocitos, el sistema monocítico macrofágico del vaso y la médula ósea, y la función es en el metabolismo del hierro. Une que hierro más 2 y lo almacena como hierro más 3. Esa es la ferritina y la hemosiderina son agregados micelares de ferritina generalmente, que es el reservorio de hierro en estado férrico, y mire, con colorantes específicos se puede apreciar ese hierro almacenado. Además, entonces dijimos de la sideremia, la capacidad de combinación, la saturación, también tenemos que tener la ferritina sérica, las concentraciones de ferritina sérica. ¿Por qué? Porque también cambian de hombres a mujeres. Tienen más los hombres que las mujeres, pero ¿dónde se aprecia esa ferritina sérica? Pues aumentada en la anemia por enfermedad crónica, anemia sideroblastas y talasemias, mientras que está disminuida esa ferritina sérica en la anemia ferropénica. De tal manera que en esta anemia hipocrómica, pues además de tener deficiencia absoluta de hierro, tenemos deficiencia relativa de hierro o déficit de protoporfirinas. También tenemos que conocer entonces la concentración de ferritina, que cambia generalmente si nosotros tenemos deficiencia absoluta de hierro o deficiencia relativa o déficit de protoporfirinas o déficit de globinas. Cambia generalmente. Por eso tenemos que conocer entonces en esas anemias la sideremia, la capacidad combinatoria, el porcentaje de saturación y la ferritina sérica básicamente. En los sideroblastos, ¿qué pasa? Normalmente el 20 al 40% de los eritroblastos en desarrollo tendrán grados variables de ferritina visibles en el citoplasma llamados sideroblastos. Entonces, mire cómo esas granulaciones con una técnica de azul de Prusia, generalmente con aspirados de médula ósea, se pueden ver entonces los depósitos que nosotros tenemos de hierro allí en esos sideroblastos.
¿Cómo es la movilización de hierro de los depósitos? O sea, si lo guardamos en estos depósitos, que son los sitios de almacenamiento, como el hígado, el sistema monocítico macrofágico, que incorporan el hierro y la hemosiderina, básicamente, pues que van a salir de los depósitos a las células que lo necesitan, pues entonces allí vamos a tener cómo se transporta eso. Y generalmente cerca del 80% de ese hierro que pasa a las reservas de transferrina plasmática se recicla a partir de esos eritrocitos destruidos que hemos visto básicamente. De tal manera que en esos depósitos que tenemos almacenados nosotros sacamos hierro, lo mandamos por la transferrina o lo podemos traer también de la digestión, lo llevamos a la cédula, a la médula ósea. ¿Para qué? Pues para que hagan entonces formación de glóbulos rojos, lo llevamos circulante en forma de hemoglobina o de mioglobinas y luego a las células entonces retículo endoteliales para ser reciclado nuevamente o para permitir los depósitos y los intercambios en esas células básicamente. Esos depósitos pueden ser movilizados durante los periodos de balance negativo de hierro, como son la baja ingesta de hierro o las pérdidas excesivas de sangre básicamente. ¿Cómo es la eliminación de hierro? Pues dijimos, ese hierro lo podemos perder por menstruación, por descamación, básicamente de esas células del aparato digestivo, por la piel y por sudor. Pero el embarazo también entonces origina una pérdida materna de aproximadamente 280 miligramos que van a parar al feto y alrededor de 100 miligramos durante el momento del parto. Por eso es que en el embarazo necesitamos y en la lactancia constituye otra causa de pérdida materna de los depósitos de hierro, porque lógicamente le está mandando entonces a su bebé básicamente. ¿Qué es la homeostasis sistémica del hierro? Tiene que haber un balance entonces que es crucial entre el hierro y las funciones que hacen los componentes que necesitan hierro, como la hemoglobina, el crecimiento de epitelios y el metabolismo, con aquel hierro que promueve la generación de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar las membranas lipídicas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por lo tanto, tiene que haber una homeostasis normal de hierro que asegura que esos requerimientos celulares sean satisfechos sin una excesiva acumulación de este hierro. Para seguir un suministro que quede adecuado para las funciones celulares esenciales sin provocar toxicidad por el hierro, se requiere que sus concentraciones estén alrededor y se mantengan en el plasma sanguíneo entre 50 y 150 microgramos por decilitro. ¿Cuáles son las enzimas que están implicadas en ese metabolismo del hierro? Son unas reductasas que se llaman ferrorreductasas, citocromo B, que ya las vimos en las células duodenales, que convertían hierro más 3 en hierro más 2, las oxidasas, que es la ceruloplasmina ferrooxidasa y la efaestina ferrooxidasa, que estaban en los hepatocitos y en los macrófagos y en los enterocitos duodenales, que también convertían hierro más 2 en hierro más 3, y el eflujo de hierro de los hepatocitos y de los macrófagos, o el eflujo de hierro en los enterocitos. La oxigenasa, básicamente en las células intestinales y macrófagos, que liberan el hierro hemínico y el eflujo de hierro de los enterocitos, básicamente. Las proteínas transportadores de metales divalentes, que las vimos que eran las que permitían entonces transportar el hierro de esos metales divalentes de la digestión o de las células que lo tenían que exportar, el mCarren proteína, que están en los enterocitos duodenales, transportan ese hierro hemínico de absorción, y la ferroportina 1 o el IDEC, que está en los enterocitos, en los macrófagos, hepatocitos y placenta. ¿Para qué? Pues para exportar ese hierro que participa en ese flujo de hierro
hacia la transferrina de la madre al feto. Entonces allí también tenemos eso. Todas estas otras proteínas también están incorporadas dentro de ese metabolismo de hierro, como es la transferrina que dijimos transportaba el hierro, como es los receptores de transferina que permitían entonces un sensor de saturación de esa transferina en esas proteínas involucradas, como es la ferritina, que une y almacena hierro, y la hemosiderina, como el sistema IRE-IREP, que están en todas las células involucradas y que permiten regular en forma coordinada la biosíntesis de esas proteínas involucradas en la captación, la utilización de ese hierro para hacer la síntesis del grupo M y el almacenamiento, básicamente. La hepcidina, que estaba en los hepatocitos, regulador negativo de la absorción de hierro, dijimos, ese era el que mantenía ese reciclaje de hierro. La hemojuvelina, que modula la expresión de la hepcidina, y la F, que es una proteína como más o menos similar a las de crecimiento, que media la incorporación celular de hierro unido a la transferina y modula la expresión de la hepcidina. Entonces, en esa forma nosotros tenemos que recordar que los 4 tipos celulares que determinan el contenido de hierro y su distribución son los enterocitos, los precursores eritroides, los macrófagos reticuloendoteliales y los hepatocitos. ¿Qué afectan? Pues afectan entonces la absorción de hierro, la utilización del hierro, los depósitos y el reciclado de hierro, y los depósitos y la regulación endocrina del hierro. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo son esos modelos de regulación de la absorción intestinal del hierro? Pues básicamente hay 2 modelos, uno que se llama el modelo de las criptas programadas y otro el modelo de la hepcidina, básicamente. De tal manera que el control posttranscripcional por los niveles intracelulares de hierro generalmente expresan entonces estos receptores IRE y IRP, que son elementos de respuesta al hierro o proteínas reguladoras del hierro, que se llaman entonces modelo de las criptas programadas, y está el modelo de la hepcidina, que regula negativamente la absorción del hierro, del reciclaje, de la liberación del mismo desde los depósitos, y es mediada por la acción de la hepcidina. O sea que la hepcidina es el gran modulador de ese reciclaje, digamos así, de esa regulación del hierro, básicamente. De tal manera que ese control posttranscripcional tiene que tener un balance entre todos estos transportadores y todas estas proteínas que modulan para que nosotros no tengamos una sobrecarga de hierro o una deficiencia de hierro, sino que lo mantengamos en el equilibrio controlado básicamente con la transducción, básicamente, o la transcripción de esos niveles intracelulares de absorción y de la utilización de esas componentes. ¿Qué es el mecanismo de regulación de esa homeostasis? Los elementos de respuesta llamados al hierro y los elementos regulatorios, pues básicamente van a estar regulados o bien por una transcripción de unos RNA mensajeros o bien en el citoplasma por los CIREC. Básicamente es el mecanismo de regulación de la síntesis involucradas en el metabolismo del hierro, es mediado por interacciones específicas entre estas 2 secuencias, IRE y REP. ¿Por qué? Porque este complejo permite que básicamente nosotros coordinemos la biosíntesis, la captación de esas de hierro, la utilización de ese hierro y el almacenamiento del hierro para tenerlo disponible para todas esas funcionalidades. ¿Qué es el modelo de criptas programadas? Pues plantea que la cantidad de hierro que se absorbe viene determinada por la carga de hierro de los enterocitos en las criptas.
de tal manera que él es el que va a permitir la expresión del transportador de MT1, de los receptores del RNA mensajero que va a codificar entonces las secuencias de esas proteínas en la transducción, el aumento de actividad de esos IREP que transportan hierro y cómo esto también tiene que haber una transcripción del RNA, asimismo una fijación y una disminución o depleción del mineral. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, todos esos mecanismos IREP que unen a las secuencias o que disocian a las secuencias permiten la regulación, el aumento o la captación de hierro dentro del organismo. Permiten entonces que haya un buen reciclado de hierro y que en deficiencia o en deficiencia de hierro los receptores van a estar aumentados, la ferritina va a estar disminuida, la producción de las protoporfirinas va a estar disminuida. Pero cuando hay una sobrecarga de hierros, pues se aumenta la producción de las protoporfirinas, se aumenta entonces la reserva de hierro en la ferritina y se disminuyen los receptores de transferrina. De tal manera que por eso hay que tener un equilibrio entre esta sobrecarga de hierro y esta deficiencia de hierro, básicamente. ¿Qué es la hepcidina? Pues se llama una proteína bactericidal hepática, generalmente que fue descubierta en 1998. Es una pequeña hormona peptídica que libera y regula entonces la concentración de hierro. De tal manera que si tenemos baja concentración de hierro o baja asimilación de hierro, vamos a tener entonces que nosotros vamos a regular la concentración de hepcidina. ¿Para qué? Pues para que no tengamos entonces sobrecarga de hierro, básicamente. De tal manera que esa misma concentración de hierro me va a regular esa liberación de la hepcidina. La hepcidina es el regulador negativo, dijimos, de la absorción del hierro, del reciclaje, de la liberación del mismo. La función es que mantener la concentración normal de hierro de reserva, interviniendo así en qué? En la absorción intestinal del hierro, en el reciclaje, en la liberación del mismo. ¿Haciendo qué? Que disminuya la salida de hierro de la célula, por lo que es considerado un regulador negativo. La absorción del hierro en los enterocitos la va a detener, la liberación de hierro de reserva de los macrófagos también la detiene dependiendo de las necesidades y es el responsable entonces de la absorción intestinal del hierro y de la utilización del hierro en los macrófagos básicamente. De tal manera que esa hepcidina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir entonces que esta ferroportina se internalice dentro de las células del intestino. ¿Para qué? Pues para que ese hierro que llegue de la alimentación no salga al plasma sanguíneo. Disminución del hierro circulante de esa hipoferremia básicamente. O bien haciendo entonces que los macrófagos básicamente hexaepsidina bloquee el transporte de hierro hacia el plasma sanguíneo. Por lo tanto, es un regulador de ese transporte, de ese almacenamiento de hierro básicamente. De tal manera que en ese modelo de la hepcidina, que es esta proteína en los enterocitos y en las vellosidades intestinales, que previene y modula básicamente esa internalización de la ferroportina presente en los macrófagos y en los hepatocitos, también es diana de la hepcidina. ¿Por qué? Porque va a regular esa ferroportina que permite entonces que no me saque hierro de esos lugares donde lo tengo básicamente. De tal manera que esa hepcidina lo que modula es esta ferroportina para que no me saque hierro en los enterocitos
o modula la exportación de ese hierro, como internalizándola, metiéndola otra vez dentro del enterocito. Y en los macrófagos bloquea entonces esa ferroportina para que no me saque ese hierro más 2 y controlemos una regulación entonces de ese hierro circulante. Esa hepcidina, entonces, básicamente, pues tiene que haber entonces una relación entre esos transportadores, esos receptores de transportadores, básicamente, ¿para qué? Eso en los receptores hepáticos induce la secreción de hepcidina, básicamente, esa modulación de esos receptores. ¿Para qué? Para que se unan a la ferroportina, se internaliza esa ferroportina y se degrada, se exporta hierro y no toma hierro, la transferina aumenta hierro en el enterocito y bloquea la absorción de hierro. Entonces, en esa forma la hepcidina hace todas esas regulaciones. De tal manera que esa hepcidina regula la función de la ferroportina en el interior de la célula, como pues bloqueando entonces ese transportador, y se conoce hoy que esa hepcidina inhibe la síntesis de ferroportina exclusivamente en el macrófago y la acción de la hepcidina es, por tanto, diferente al nivel del enterocito y del macrófago. En el enterocito, la hormona internaliza y degrada la ferroportina en el espacio intracelular, mientras que en el macrófago lo bloquea básicamente. Entonces, en esa forma, nosotros hacemos esa. ¿Cómo es la regulación de esa exportación? Pues es modulada básicamente por los mismos factores que modifican el hierro. Entonces vamos a tener señales estimuladoras que van a hacer ¿quién? Pues una ingesta de hierro en la dieta, una elevación de la sideremia, un incremento de la saturación de la transferina, incremento de ferritina, incremento de citoquinas proinflamatorias y estas proteínas macrogénicas del hueso básicamente, que son los BMP6. Entonces son señales que estimulan básicamente que nosotros absorbamos y regulemos esa expresión de hierro. Y señales inhibidoras, ¿quiénes son? Pues las anemias, la disminución de la sideremia, la disminución de la saturación, la disminución de ferritina, la hipoxia también me va a producir eso, la eritropoyetina, los factores derivados en la médula ósea y estos factores de diferenciación de crecimiento y proteínas de gastrulación que también entonces van a ser inhibidores de esas regulaciones de la expresión de hierro, de tal manera que tenemos señales inhibidoras y estimuladoras básicamente. De tal manera que esos reguladores claves de la hepcidina en el hepatocito permiten entonces que o bien esta hemojuvelina o bien estos receptores básicamente de transferina o bien esta molécula de tipo complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 permitan entonces que este mRNA en las células hepáticas haga la síntesis entonces de hepcidina en el núcleo, que se llaman los AMP, que son promotores del gen de la hepcidina, para que se pueda hacer síntesis de la hepcidina. De tal manera que de las tres, la hemojuvelina parece ser el regulador clave, que es esta hemojuvelina parece ser el regulador clave que permite entonces que no se desencadene esta vía de SMAD básicamente, puesto que la disrupción de esa hemojuvelina que se une a este transportador no permita entonces la síntesis de hepcidina. De tal manera que cuando se hace esa disrupción de hemojuvelina, produce hemocromatosis juvenil, que no es más que aumentos de hierro. De tal manera que las proteínas involucradas allí en ese metabolismo del hierro, la hepcidina, que dijimos regula negativamente la absorción de hierro y el reciclaje, la hemojuvelina, que modula la expresión de la hepcidina, la F, que dijimos es esta proteína
que es la hemojuvelina básicamente, pues entonces media la incorporación celular del hierro y estos receptores de transferina, que son sensores de saturación, proteínas involucradas en la captación y en la modulación de esa expresión de epsidina. De tal manera que todo este mecanismo involucra la eritropoyesis, el estado del ion básicamente, los procesos inflamatorios y los estados de oxigenación. De tal manera que para promover esa síntesis de epsidina, pues la eritropoyesis aumentada se asocia con la disminución de la expresión de epsidina. ¿Por qué? Porque si vemos entonces, si se aumenta la eritropoyesis y la formación de glóbulos rojos, esta vía GDF1 y TWS van a inhibir la promoción de este gen promotor de epsidina para que no se produzca epsidina básicamente. Pero ¿qué pasa cuando se aumenta? Cuando se aumentan los depósitos de hierro, aumenta la expresión de epsidina a través de dos mecanismos. Una señal de hierro circulante provista del complejo ferritina y una señal de depósito de hierro, de tal manera que este estado del hierro básicamente permite que se module esta hemojuvelina, que se module la enoginina, los BAM, que son receptores para activar la vía SMAD, y esa vía SMAD va a promover la síntesis de esa epsidina. O bien, esa señal de la transferrina, los BAM actúan a través de su receptor modulando el correceptor BAM juvelina y la neoginina, permitiendo entonces que se active esa vía, la señal transferina a través del receptor 1 y 2 que modulan entonces esa FAST. O bien las especies reactivas de oxígeno, de tal manera que esa tensión de oxígeno disminuida conduce a la disminución de la expresión de esa epsidina a través del aumento básicamente de la captación, el aumento de la transcripción de ese gen HAM que dijimos era el que promovía la síntesis de epsidina. De tal manera que la hipoxia que hace básicamente, pues esa hipoxia hace que esta hemojuvelina actúe sobre la furina que cliva durante los procesos de producción una forma soluble de ese BAM6, de este BAM6, permitiendo entonces que se haga esa soluble, esa hemojuvelina a su vez. Y la matricasa 2, que es esta que está aquí, permite entonces que clive la hemojuvelina celular, evitando la función como receptor. Entonces, en esa forma, lo que va a activar es este receptor para que activen esa vía MAT y pueda producir entonces ese gen promotor de la epsidina. O bien la inflamación. Esa inflamación entonces hace que básicamente esos niveles de hierro, pues entonces permitan entonces que se active la interleuquina 6, que se une entonces a los receptores, activen la vía JAK-STAT quinasa para promover la síntesis de epsidina y regular la concentración de hierro. De tal manera que estas tres vías van a influir notoriamente en la secreción de la epsidina, que es la que modula básicamente la concentración de hielo o regula la epsidina asociada a la deficiencia de hierro. De tal manera que en esta forma nosotros podemos modular con la epsidina todos esos procesos de reciclado de hierro y modular las concentraciones de hierro plasmáticos. ¿Cómo es la desregulación de la epsilina? Esa desregulación de la epsilina es una regulación por mutaciones. ¿Qué quiere decir? Que los genes que pueden producir la epsilina puedan ser regulados. Esta generalmente es una patogénesis de amplio espectro, donde vamos a tener múltiples proteínas que van a ser, digamos así, mutadas, que tienen polimorfismos, y por eso hay tantos desórdenes de hierro.
Y en efecto, la deficiencia de hepcidina es la causa principal de hemocromatosis hereditaria básicamente. ¿Y qué es la hemocromatosis? Pues es una enfermedad que afecta el metabolismo del hierro porque no se reguló esa generación de hepcidina, provocando un depósito excesivo de hierro en distintos órganos, como puede ser el hierro se pega entonces en los depósitos, en el hígado básicamente. La hemocromatosis se caracteriza ¿por qué? Por esa sobrecarga de hierro en el hígado que puede producir cirrosis y hepatocarcinoma, en el páncreas que puede producir diabetes mellitus, en el corazón que puede producir miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias, o puede producir endocrinopatías, hipogonadismo, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, que regulan hormonas del metabolismo celular esenciales para el metabolismo. O puede producir artropatía, osteoartritis y en la piel puede producir hipigmentación. Entonces, mire cómo si se daña la generación de hepcidina se puede producir eso. Esa hemocromatosis, ¿cómo se puede clasificar? Hereditaria o primaria, cuando los genes que producen están dañados o son muy polimórficos y no pueden producir una hepcidina normal. Puede ser adquirida o secundaria. ¿Respuesta de qué? De anemias asociadas a eritropoyesis ineficaz, enfermedades hepáticas crónicas o politransfusiones también puede adquirir uno una hemocromatosis. O misceláneas. ¿Por qué? Pues porque puede haber una sobrecarga de hierro, sobre todo en esas regiones de África o de Bantú que tienen una sobrecarga de hierro, básicamente una acidosis muy alta. Hemocromatosis neonatal puede también producir aceruloplasminemia o a transferrinemia congénita. Entonces allí se pueden producir todas estas patologías que son hemocromatosis, que son excesos de hierro básicamente en el plasma sanguíneo o de hierro también en los depósitos, de tal manera que afecta a 1 de cada 200 personas de origen caucásico y puede ser hereditaria con adquisición genética de transmisión autosómica recesiva o puede ser porque se hayan mutado ese GEF, los transportadores de hierro o la hemojuvelina, o puede ser en los hepatocitos que no son capaces de aumentar la producción de hepcidina en respuesta a la ingesta de hierro o como consecuencia de la liberación no controlada en los enterocitos o en los macrófagos, de tal manera que en esa forma nosotros podemos hacer esa hemocromatosis. Hemocromatosis entonces que no, para que no exista déficit o sobrecarga de hierro debe existir una eficiente comunicación en las reservas, en el hígado, en los enterocitos duodenales y en los macrófagos para que todo funcione normalmente con todas las proteínas que nosotros vimos, la CF, la hepcidina, la ferroportina, el transporte del ion del interior de la célula hacia el exterior y cómo también entonces en la hemocromatosis vamos a tener una sobrecarga de hierro generalmente por fuera de las células básicamente. La hemocromatosis hereditaria, pues ya dijimos, es debida a mutaciones, en mutaciones que entonces no pueden producir una proteína hepcidina normal y eso aumenta entonces la saturación de esa transferrina y el exceso de depósitos en órganos vitales. Y la sobreproducción de hepcidina, pues va a producir ¿qué? Pues va a producir inflamación, va a producir anemias también, y entonces esas cantidades elevadas de hepcidina llevan a la inhibición de la absorción del hierro y la inhibición de la acción de la ferroportina debido a su degradación, y en consecuencia pueden presentarse en anemias por enfermedades inflamatorias debido a que no hay hierro disponible y en este caso para llevar a cabo la actividad eritropoyética. Entonces,
eso hace que se regule todos estos desórdenes, básicamente, que pueden ser desórdenes producidos por ese transporte de hierro, como son las anemias, básicamente, o enfermedades crónicas como anemias, hemocromatosis. Incrementan la hepcidina, otras decrecen la densidina y se clasifican entonces o porque hay una sobreproducción de esa salida de hierro o porque hay una deficiencia en las anemias del ión o hay un decrecimiento entonces en la formación de eritropoyesis. De tal manera que tenemos que tener una regulación muy concreta para que no hagamos estas deficiencias de hierro. Y esa regulación de la hepcidina por inflamación y anemia e inflamación, pues básicamente lo que va a hacer entonces es regular entonces esas proteínas. ¿Para qué? Pues para que esas proteínas que originalmente identificaban un péptido antimicrobiano con propiedades defensivas, pues ahora entonces hagan señales de regulación que permitan entonces que regulen la secreción y la producción de la hepcidina, para que hagan secuestro del hierro, básicamente, que no produzcan inflamación, que no produzcan, digamos así, en el plasma sanguíneo secreción excesiva de hepcidina o que no hagan la mutación de esa hepcidina, básicamente. De tal manera que esas inflamaciones básicamente pues van a aumentar la interleuquina 6, van a producir básicamente anemias derivadas entonces de la producción de eso, van a producir elevadas producciones de proteína C reactiva, van a expresar citoquinas inflamatorios y lógicamente interviene en la generación de la hepcidina, haciendo que haya una menor disponibilidad de hierro para los eritrocitos, patrón de anemia de los procesos crónicos, como pues bajando la absorción intestinal, la movilización de hierro, aumentando el atrapamiento celular de los macrófagos y de los hepatocitos y bajando la saturación. De tal manera que todas estas procesos inflamatorios van a disminuir la absorción intestinal del hierro, que terminan con qué? Con enfermedades crónicas como anemias, enfermedades crónicas en el riñón, infecciones prolongadas, diabetes, traumas severos, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y enfermedades inflamatorias del aparato digestivo y gastrointestinal y cáncer. Entonces, por eso es que no se puede llegar a esos procesos inflamatorios porque lo que van a afectar es la hepcidina básicamente. Con eso entonces concluimos la clase de hoy. Ya está colgada entonces esa clase, está colgada en el recurso de apoyo. Allí la tienen. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, por favor me la comunican. Me comunican entonces si el lunes podemos dictar clase para aumentar, por lo menos tratar de darles estos temas que los van a necesitar en clínica mucho. ¿Están ahí? ¿Me contestan, por favor? Sí, doctor, aquí estamos. ¿Me escucha? Bueno, entonces me informan y me ponen o por el correo o por el chat, por donde quieran, cuándo podemos dictar la clase y yo la dicto a la hora que ustedes me digan, para adelantar un poquito. Doctor, una pregunta. Dígame, Miguel. ¿No hay posibilidad de que pues usted nos pueda subir el recurso de apoyo, es decir, la clase a la plataforma y no la grabe? Es que en el momento estamos un poquito, pues muy desorganizados porque otros docentes pues no han dado clases y estamos ahí apretados. Entonces nos sería de gran ayuda si usted nos ayuda subiendo la plataforma, la clase, y nosotros así la podríamos ver en algún momento que tengamos el espacio. Bueno, yo las voy a tratar de subir entonces de hoy a mañana grabadas
y se las pongo en el recurso de apoyo. Muchísimas gracias, profe. Un feliz día. Bueno, ok. Feliz día para ustedes.